Migrar es un proceso que no solamente te cambia a nivel mental, espiritual y físico. Todo este proceso es un proceso de resiliencia. Por eso hoy quiero compartir contigo una reflexión que migrar no solamente es llevarte tus maletas físicas, también es llevarte toda esa parte emocional, todas esas ganas de cambio, de adaptación. Te muestra una nueva yo, unos nuevos cambios, un nuevo propósito. ¿Qué piensas tú, María, de todo este proceso de migración y todo lo que tú has vivido? A mí me gusta muchísimo lo que significa las dos palabras, emigrar y migrar, o emigrar. Emigrar es sentir que el ambiente donde uno está ya no le provee de lo que uno necesita. No es que sea un mal ambiente, sino que para uno ya no es suficiente. Entonces uno decide inmigrar, inmigrar a un lugar que sí le provea eso. Y no solamente es cambiar de país, es también cambiar, puede ser de una situación de pareja o una situación de trabajo. Entonces, inmigrar en realidad es una transformación. Y creo que para eso estamos aquí, para comentar esa transformación. Ok, es todo un acto de cambio, de renovación, de volver a crear una nueva identidad en otro lugar. Es olvidar lo que ya tenías atrás y es volver a crear algo nuevo. De verdad que es un proceso fabuloso, no es fácil, es un proceso que requiere sacrificios, un proceso que requiere dejar muchísimas cosas atrás, pero cuando se logra, la verdad es que es muy empoderador. Hani, cuando tú decidiste inmigrar, pasaste todo este proceso de cambio, de transformación y viste que había una oportunidad para ti, un propósito mayor que era volverte mentora de inmigrantes, especialmente para mujeres que están pasando por este proceso. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo lo has vivido y por qué llegaste a ese punto? Sí, claro, María, mucho gusto para todos. Mi nombre es Janeris Izabal, soy mentora de mujeres migrantes. Hago un enfoque holístico y también de coaching ontológico, porque quise irme por todas estas ramas. Cuando yo migro por primera vez, empiezo a enfrentarme con esta parte emocional. Entiendo que no solamente me llevé la parte física, que son mis maletas, empezar a hacer trámites, todo eso, sino que habían muchas cosas que yo necesitaba cambiar en mi vida y necesitaba cambiar con una guía. Y fue un proceso, la verdad, muy transformador, de muchos retos, porque era irme a otro país, otra cultura, otro idioma, un país que es Israel, que enfrenta también un conflicto social bastante grande. Entonces era enfrentarme a todo esto cuando afuera todo estaba tanto en movimiento, yo estaba por dentro como en un stop, como que voy a hacer con mi vida, qué hago con tantas emociones, cómo las proceso. Entonces, a través de todo este cambio y todo este proceso, para mí también era muy motivador decir, bueno, yo estoy haciendo eso y qué rico poderlo compartir con otras personas, qué bueno tener como que estas personas tengan también esta guía que me han ayudado tanto, que me han servido para moverme hacia este lado, a este otro. Entonces quise empezar a enfocarme más en eso. Y cuando yo llego a Israel, el segundo día de llegar, cierran completamente el aeropuerto. Entonces estábamos en el coronavirus, en el proceso de eso, que yo decía, pues eso nunca va a llegar por acá, ¿eso qué va a hacer? Pues llegó. Entonces era enfrentarme a un nuevo país, tenía conexiones sociales, pero no muchas, no entendía el idioma, entonces yo decía, bueno, me voy a saturar con todo lo que estoy viendo afuera, un montón de noticias, me estoy preocupando por mi familia que está en Colombia, o realmente qué voy a hacer de eso, o sea, ¿para qué llega esta situación a mi vida? Entonces empieza un proceso de introspección, un proceso de mucho estudio, de mucha preparación y de mucha inspiración también, porque él decía, bueno, tengo, digamos, otra profesión, hago otras cosas, pero realmente, ¿cuál es mi misión de vida? Y yo siento que en este punto, cuando tú vives por un propósito y con una misión, cambian muchas cosas alrededor, porque ya tú sabes qué es tu propósito, a qué llegaste a servir, qué vas a dejar de ese granito de arena en el mundo. Entonces siento que eso fue mi mayor inspiración, empezar a trabajar en todo este proceso y entender que las otras personas también necesitan una guía y hacer el camino mucho más corto. Ahora cuéntanos tú todo este proceso, todo lo que tú haces también, que es demasiado especial, también viviendo desde ese propósito. Cuéntanos un poquito más, que de verdad que es muy chévere. Bueno, pues mi proceso fue diferente,
pero siento que también fue un proceso muy consciente de parte mía y de mi esposo. Nosotros decidimos el inmigrar también más o menos en la época de que pasó el coronavirus en el 2020, pero lo hicimos planeando 2 años antes, mirando, viniendo qué queríamos hacer, viendo posibilidades de negocio que queríamos venir a hacer acá. Entonces vinimos con una forma muy planificada, pero nunca es suficiente. O sea, me di cuenta y por eso creo que decidí ser coach de vida para ayudar a las personas en ese proceso, porque a pesar de que vinimos con tanta preparación, ya venir a vivir acá, el proceso cambia. Entonces ya uno se siente como, no sé si las barreras, creo que de pronto uno mismo se las pone, depende de cada persona, pero sí sentimos, o por lo menos hablo desde lo que yo sentí, el cambio de idioma, el cambio de cultura, tu edad, todo influye. Y también sentí que me faltó mucho, nos faltó mucha ayuda, un conocimiento mayor sobre cosas tan simples de la vida como tener un contador, saber en qué ciudad vivir exactamente, cómo te sentías, cuáles son tus oportunidades reales en esos sitios. Entonces, de ahí nació el poder no solamente ayudar en la parte emocional y de transformación de pensamiento, sino a conectar con otras personas. Y creo que ahí es donde nosotras dos coincidimos en todo, en que cuando uno inmigra, uno necesita una red de apoyo. Y para eso también estamos nosotras, que somos las que damos ese apoyo emocional y mental con nuestra experiencia. Hemos hablado de algo muy interesante que fue ya cuando llegaste a Israel, porque decidiste irte, pero ¿qué fue lo que te inspiró a ese cambio? ¿Cuál fue tu punto de partida en Colombia para decidirte ir a vivir a Israel? Bueno, primero que todo, yo estaba pasando por una transición emocional fuerte y sentía que ya había muchas cosas que no me representaban. No me representaba cierta rutina, ciertas inseguridades, ciertas cosas que ya mi mente pedía cambios. Necesito cambiar, o sea, amaba todo mi entorno, me encanta mi país, me encanta mi ciudad, pero sentía que debía hacer algo más. Es como un llamado, como ya tu mente se está programando a que quiere cambios y quiere otros entornos. Entonces, cuando yo vivo esa migración, yo me pongo súper feliz. O sea, yo no la hice como tú, que tuviste un plan tan organizado, que me parece súper importante cuando se hacen estos procesos de migración, tener un plan, porque al final muchas veces nos vamos es por la emoción y no pensamos también qué otras cosas hay. Sí, hay muchos pro, pero también hay situaciones que nos enfrentan a nosotros mismos. Entonces, cuando yo decido hacer todo este proceso, lo que más me motivó era ese cambio, esas ganas de cambiar, esas ganas de transformar. Entonces, yo dije, bueno, se queda esta vieja yo y renace una nueva, con todos los retos que implica ser esa nueva mujer que se presenta a un entorno, a un idioma que no conoce tanto, a situaciones difíciles, pero acá hay una palabra que usamos mucho en Medellín que se llama berraquera. Entonces yo decía, bueno, vamos a implementar esta palabra como es, que berraquera es un empuje, es unas ganas, es una motivación. Si se presentan retos, pues los afrontamos. Y me fui con esa mentalidad y la verdad fue una mentalidad muy acertada para ese momento. Y ahora cuéntanos tú también de todo este proceso, de todo este cambio, porque la verdad es que estas historias, wow. Muy bonito porque tú tuviste esa parte, ese punto tan especial que es decir, me voy a arriesgar, voy a dar ese paso que a veces es sin pensar. Bueno, yo sé que lo pensaste, pero lo que tú decías, ¿no? No fue tan 2 años como me pasó a mí, 2 años pensando qué va a pasar. ¿Por qué lo hicimos? Esa fue una decisión de pareja, porque yo, bueno, ahí sí fui como más yo que le dije a mi esposo, yo quiero ir a Estados Unidos, tenemos la oportunidad, él es ciudadano, es colombiano, pero también tiene la ciudadanía estadounidense y me pareció como una buena oportunidad. Creo que esa es la palabra, vi la oportunidad del cambio, también necesitaba ese cambio, no porque Colombia no fuera una buena opción, sino porque, más por algo interno
que yo quería como, tenía el reto del inglés, de conocer nuevas personas, no sé, es un riesgo, pero también vi que eso me iba a transformar, como tú dijiste, la vieja María Fernanda se queda en un punto y ahora me quiero transformar en otra persona. Y eso fue lo que pasó. Cuando hacemos estos cambios, siempre estamos hablando de irnos hacia fuera de nuestra zona de confort. Eso significa un gran desafío y una incomodidad muy grande. ¿Qué, qué sentiste tú cuando decidiste irte para Israel? ¿Cuál fue el desafío más grande que viviste? Bueno, mi historia en Israel parte de tres desafíos grandes, que primero fue el coronavirus, después de estar lejos también de mi familia, extrañar a mi familia y sentir culpa porque pues yo decía, mis papás, a veces llegan un montón de pensamientos y también estar en un país de guerra. Entonces, digamos que estas tres partes para mí fueron súper importantes y cambiaron muchísimo mi mentalidad primero porque cuando estaba en el proceso de todo el coronavirus, era volver a renovarme, era volver a entrar en un mundo que afuera estaba paralizado, pero por dentro yo me estaba moviendo en muchas cosas, estaba decidiendo también mi bienestar, mi prioridad, y estaba también en un proceso de no veo noticias, mejor me centro en todo lo que yo puedo brindar, en lo que puedo ayudar. Pero cuando yo ya estaba en ese proceso, listo, pasó el coronavirus, fue muy productivo, fue un tiempo muy lindo, muy especial, lo recuerdo muy bien. Llega la guerra en Israel también. Entonces, ¿cómo enfrentas ir de una tranquilidad a todo, a llegar a algo que parte desde tu vulnerabilidad, te sientes vulnerable? O sea, estoy en un país en guerra, ¿qué voy a hacer? Suenan alarmas, suenan muchas cosas, es un caos mental. Cuando yo ya sentía que había trabajado toda esta parte, llega entonces eso y para mí eso fue un reto súper grande porque yo decía, bueno, ¿realmente está sucediendo eso en mi entorno o es que las noticias también están haciendo que yo sienta el miedo mucho más grande? Porque pues al final mi sistema nervioso al mirar una noticia van a atacar, va a pasar esto, va a pasar lo otro y yo en un nuevo entorno era como, ¿qué pasa? Pero en Israel la vida no para. Puede haber guerra y la vida continúa. Había un tema que para mí me pareció muy fuerte que era como, ¿por qué normalizar la guerra? Si una guerra nunca es normal, pero cuando tú ya vives este proceso, sabes que a través de la vulnerabilidad conectas con otros. Empiezas a ver también todas estas mujeres que migraron, todos estos hombres también, pero sientes más la vulnerabilidad en las mujeres, ese miedo que muchas viajan sin sus hijos. Entonces sentir que de pronto en un segundo tu vida puede acabar cuando sentimos la muerte como tan cerca, por decirlo así, cambian muchas cosas a nivel mental, empiezas a valorar otros conceptos aunque ya ha sido un proceso de mucho trabajo y todo eso, y entender que es un conflicto que es interno, que hay cosas que yo no puedo controlar, que están afuera de mí, que obviamente para mí es importante mi seguridad y muchas cosas que gracias a Dios las tengo. Entonces decidí ver también el otro lado positivo, o sea, yo para qué estoy viviendo esta situación, no un por qué ni en el estado de victimismo, sino entendí que, bueno, mi alma escogió ese camino y es algo que yo necesitaba vivir, pero entonces, ¿para qué lo vivo? ¿Para qué siento este temor? ¿Para qué siento esto? ¿Cómo lo transformo también para poder ayudar a otros? Para poder ser como esa mano amiga, esa mano que dice, bueno, podemos hacer otras cosas, no nos vamos a ir a meter terror a nivel mental cuando nuestro entorno está bien y está tranquilo. Hay situaciones que son externas a nosotros y que no tenemos el control. También hay una parte de mucho trabajo de creencias y muchas cosas que hacen que te vuelvas a ti misma, porque nos centramos muchas veces en lo externo, estar pegados viendo noticias, queremos estar todo el tiempo mirando qué va a pasar, por qué, qué miedo, qué lo otro, cuando en realidad pues mi entorno estaba muy tranquilo y estaba en mucha paz, entonces decidirme por ese lado y también siento que me sirvió mucho porque ahora tengo muchas bases y muchas herramientas cuando estamos enfrentando procesos de temor, de terror, porque hay emociones también que se acumulan ahí, entonces siento que esa parte me ayudó muchísimo. Hay algo que estás diciendo que me llama mucho la atención porque Colombia ha sido un país donde la guerra siempre está en las noticias. Siempre hemos vivido como, no así con bombas o como pasa en Israel, que es otro estilo de guerra, pero nosotros también hemos vivido eso en nuestro país, lamentablemente. Em, y
Y me llama la atención que tú te fuiste de esa parte que cuando uno está de pronto en Medellín no la siente dentro de lo urbano, pero está por ahí algo de violencia. ¿Por qué cuando fuiste a Israel, qué pasaba en Israel? Porque tú sabías que allá había guerra y Sí, también claro. hay una cultura religiosa distinta. ¿Cómo hiciste en ese momento para decidirlo? Para decidirlo, listo. Sí, cuando yo me fui, sabía la problemática social, eso para nadie es un secreto. Me fui por otras motivaciones. Decidí ver otra parte de la cultura, porque cuando tú quitas esa parte, bueno, digamos que hablándola en este momento, se puede imaginar también como, qué miedo, qué haces allá, cómo así, qué locura, pero también vives otra parte de conocer a las personas, vives la parte de conocer un país tan lindo, un país tan resiliente, entiendes la resiliencia de cada persona y dices, wow, o sea, es que han vivido muchas cosas y son súper unidos, su cultura es súper fuerte, se han preservado por cantidad de años. Entonces decidí ver también como toda esa parte y pues gracias a Dios también digamos que mi entorno no ha sido como tan traumático. Digamos que ya en mi casa yo tengo, bueno, se escucha la alarma, entro a la habitación de seguridad, eso es 2, 3 segundos y vuelvo a salir. Entonces, ya digamos que esa parte, ya como que tú sabes hacia dónde moverte. Mientras que acá en Colombia, pues tú no sabes si el peligro va a estar ahí en la calle. O sea, es un poco difícil de explicar. Siento que cada persona tiene su verdad desde lo que ha vivido y desde todo su proceso y cada alma elige también el camino que va a vivir. Para mí se presentó este reto que fue muy grande, entender una cultura, vivir una cultura, porque en realidad yo la vivo y me encanta. La verdad es que soy una enamorada de Israel, me encanta lo que vivo allí, me encanta mi entorno, la conexión, las conexiones que he hecho, las personas tan lindas que he conocido. ¿Entiendes? Que no importa lo que pase afuera, siempre prevalece esa calidad humana, ese amor que se tienen unos a los otros, que al final eso es lo que mueve el mundo. Puede ser una frase muy cliché, pero es que el amor es lo que nos mueve. Entonces siento que me voy por esa parte. Es una decisión que se tomó la verdad, como sé lo que hay, voy a esto, es un reto, miro cómo me va. Si no me gusta, tengo la elección de decir que no y regresar a mi país, pero pues al final gracias a Dios en este momento, una migración positiva de mucho aprendizaje y que puedo vivir ahora mi propósito gracias a todo este aprendizaje. Ujú, qué interesante. Algo que me pasó a mí fue muy diferente a lo que tú estás contando. Yo decidí Estados Unidos, pues pensando en seguridad, no sé, como esa calma, ¿no? Colombia es un país que me parece precioso. Mi familia vive en un departamento muy bonito, es de cultura cafetera, campesino, em, y yo vivía en la parte del sur de Colombia, que es Cali, Jamundí, una pequeña ciudad, pero yo sentía, no fue tanto por la violencia por lo que hubiera en el ambiente, fue más por las oportunidades que vi en el nuevo lugar donde yo quería estar, que era la Florida. Creo que eso fue lo que a mí me movió. Y también sentir como esa tranquilidad, pero es una tranquilidad que es agradable, es muy bonita, porque cuando uno viene aquí todo es perfecto, la verdad es muy bonito, pero acá hay otro tipo quizá de violencia, no sé cómo decirlo, o de estrés, ¿sí? Que te puede violentar en Sí, tu sí. forma de sentir y de pensar. Es otro tipo, o sea, es muy diferente, pero acá yo siento mucha tranquilidad, pero también veo que hay cosas que están pasando, especialmente con la inmigración, los indocumentados, entonces ver eso es muy difícil, ver gente que aquí ha puesto todo su empeño en estar acá y por lo que no tienen papeles, entonces los están sacando. Es triste y es un momento difícil. Entonces, como inmigrante y como no soy de acá, pues aunque yo esté legal, siento eso que está pasando a mi alrededor y afecta. Entonces, esa parte me ha parecido muy dura. Creo que esa es como Sí, la sí. sensación. Pero ya mirándolo de otro lado, como te comentaba,
la oportunidad es la que a mí me ha movido a estar acá, porque realmente este país tiene buenas oportunidades. Entonces creo que ese ha sido como el motor para mí. Y mi familia, siempre el contacto con mi familia ha sido, gracias a Dios, porque la tecnología ha avanzado muchísimo, pues ya uno no se siente tan lejano. Pero igual, pues sí, las raíces están allá atrás, pero el contacto con la familia es continuo, pero igual uno lo siente, ¿no? Siente ese vacío. Y eso es muy importante en estos procesos de migración también, entender, o sea, y mucha gente y la motivación mayor es la parte económica. Esto no es, Sí. digamos, que algo es un secreto, simplemente vemos otras oportunidades, otras cosas y la parte económica también nos mueve. Es un factor, la verdad, muy grande. Pero también cuando nos mueve eso, se nos olvida que también somos personas, entonces vemos rutinas, personas que tienen 3, 4 trabajos, 5 trabajos y queda la parte mental en un lado. Entonces son personas agotadas, personas con muchísimo estrés, todo el tiempo está muy bien pensar en el dinero, conectarse con el dinero, pero todo el tiempo solo eso, soy un robot, hago, porque son Sí. culturas de mucho movimiento y digamos esa parte mental se olvida y es cuando ahí entramos nosotras dos también como a recordarles que la parte mental es lo principal, o sea, todo es necesitamos como un orden para todo. Pero cuando nosotros estamos con nosotros mismos, volvemos a nosotros mismos, establecemos rutinas para nuestro bienestar, todo alrededor va cambiando. Porque muchas veces estamos en el estrés de trabajar 12, 13 horas, comemos mal, o sea, hay muchísimos factores que incluso pueden llegar a enfermar a las personas. Entonces, cuando tú te vuelves consciente de que, bueno, este es un proceso que también me lo voy a vivir a través del disfrute, que no es fácil, porque personas que están sin documentos están en una calle y sentir temor de que ya te van a coger, como que tu libertad va a pasar a segundo plano, esto también crea muchísimos miedos. Pero cuando tú también vas por la vida con esa mentalidad de que todo puede pasar a mejor, que va a ser para mejorar, cambian muchísimo las cosas. Cuando llegaste, ya hablamos del desafío que tuviste, llegaste con unas ganas, un pensamiento de expectativa, pero también ya cuando vives el proceso y pasa el tiempo, entonces aprendes a manejar ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que empezaste a aprenderlo? Bueno, ahí tuve un límite muy importante y fue soltar quién fui, soltar esa identidad pasada y soltar eso de quién era yo, qué hacía ya, eso, lo otro, para crear una nueva identidad. Esto fue una creación de nueva identidad a partir de todas las experiencias que aprendí, de todo el camino que tuve que recorrer. Yo creo que eso fue lo más desafiante y lo que más pude trabajar. Y cuando ya aprendiste eso, cuando ya lo integraste en ti, ¿cómo hiciste para expandirte, para decir, bueno, ya me siento como tranquila y ahora sí puedo empezar a ver cómo puedo ayudar a otras personas? Bueno, ese proceso nace con 3 puntos: la resiliencia, la mentalidad y también todo lo que es toda la parte holística, todo el cuerpo, todo eso que estaba generando en mí esas ganas de hacer algo diferente, esas ganas de vivir por un propósito, de descubrir para qué llegué a este mundo, cuál es mi misión. Entonces siento que cuando me paré en esa parte, dije, listo, voy a trabajar en mi propósito, a conocerlo. Ahí fue que entendí que puedo ser una guía para otras mujeres a través de mi historia. Ahora cuéntanos tú también cómo descubriste toda esta parte, porque son procesos de migración totalmente diferentes. Bueno, cuando estuvimos en pandemia, yo decía, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Me gustaría como entender cómo no nos podemos mover para ninguna parte. Y empecé a hacer como los grupos de WhatsApp y hacíamos retos y hacíamos como reuniones donde nos poníamos metas futuras, todas las metas son para el futuro, pero digamos, no era solamente corto, un futuro corto, sino en 5 años que queremos. Ahí descubrí lo que yo quería, exactamente. Entonces comencé con mi empresa con la que tengo hoy en día, que se llama Intuitive Mind, y ahí fue donde, ¿por qué ese nombre? Por la intuición y por lo que tú estabas hablando ahora. ¿Cómo hacemos que nuestra mente y nuestro corazón se equilibren?
Y ahí fue donde empecé, porque fue un proceso, ¿no? Al comienzo tenía una idea que era como una guía y luego con el tiempo decidí estructurar esa idea y poder ayudar a las personas entendiendo lo que tú hablabas ahora sobre qué creencias nos limitan, sobre el para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, un viaje, una nueva vida, cómo están mis emociones, cómo puedo yo lidiar con todo eso que me está pasando y cómo puedo llegar a ese punto donde yo quiero estar. Además, como tú decías, el propósito, no solamente para mi vida, sino cómo puedo ayudar a otras personas. Entonces, ese fue el proceso que yo viví y lo que sigo viviendo hoy en día aquí en Estados Unidos, porque esto es todo el tiempo y creo que será por mucho tiempo porque es un idioma diferente, son personas con una mentalidad muy diferente, más prácticas no, no, sí se diferencia bastante del latino, que soy yo, una latina, porque somos más de conversar, de estar como en compañía, de abrazarnos. Acá no, acá es diferente, la gente no es querida, como decimos allá en Colombia, pero de otra manera, son más cortantes. Entonces, todo eso nos va afectando. Pero en vez de verlo como negativo, es cómo lo podemos integrar y entender a la otra cultura. Y en eso es el propósito que yo tengo es ayudar a las personas a que entiendan eso desde ellas mismas. Eso es lo que a mí más me ha gustado de este proceso. Y ahora, María, cuéntanos tú todo ese proceso tan lindo que tú también haces. Cuéntanos de qué se trata, qué es. Bueno, yo soy un coach ontológico, pero con énfasis en programación neurolingüística. Entonces me gusta muchísimo la parte de la mente, de cómo es el diálogo interno. Tengo varios productos digitales o kits, yo le digo kits, que son sistemas. No son simplemente productos, sino un sistema completo donde la persona puede conmigo, con el acompañamiento que yo doy, atravesar todos esos desafíos que ellas están sintiendo en sus pensamientos, en sus creencias, pero también en sus emociones y quedarse con ese sistema. Es un sistema que las apoya cada vez que ya quieran volver a ese sistema. Entonces yo también tengo, como tú comentabas, fases, porque esto es un proceso. Y tengo diferentes fases, es decir, hay unos que son básicos, que son solamente 4 sesiones, hay otros que son avanzados de 6 sesiones y los máximos son como decir una inmersión que son de 8 sesiones, o puede ser 8 a 10 sesiones, pero todo depende como tú decías, que es súper importante, del compromiso que la persona tenga consigo misma y el cambio que quiera buscar. Porque esto, cuando uno comienza un proceso de transformación, tiene que ser porque uno lo elige, no porque te toca o porque alguien más te diga que hay que hacer eso. Es un compromiso con uno mismo. Y ese es el tipo de servicios que yo brindo. Hani, tú tenías para dar un kit que hiciste, que es muy bonito, y cuéntanos de qué se trata. Bueno, si los vamos a dejar acá abajo en el enlace, en la descripción del video para que lo vean. Es un kit de bienestar emocional donde van a tener ejercicios de gratitud, van a tener una guía porque como hablábamos ahora, empezar con esos micropasos, empezar a darle prioridad y atención también a nuestro bienestar emocional y mental. En estos procesos de migración es súper importante empezar con esos micropasos para poder recorrer un camino. Entonces ese regalo es muy especial. También tú nos vas a dar una parte súper linda de todo lo que tú trabajas. Entonces es un complemento que nosotros queremos darle a ustedes porque sentimos que eso nos ha ayudado mucho y así como nos guió, porque ha sido una guía y un trabajo de muchos años, también esperamos que a ustedes les sirva muchísimo en todo este proceso y es un regalo que les hacemos con muchísimo amor. Hani, muchas gracias por todo esto que nos compartiste. Y me Ay, siento súper agradecida, de verdad, porque es lindo encontrar a otra mujer que ha atravesado por esto del cambio profundo cuando te vas a otro lugar, a un nuevo lugar. Gracias por por ese compartir. a ti, con todo el amor del mundo.
Y bueno, acá seguimos, lo que necesiten, con todo el amor. Bueno, pues esperemos que tengamos una nueva reunión y podamos seguir hablando de diferentes temas.